Colecture 1975, mensual Selotón cubría Madrid con joyas sacas, el corazón del régimen franquista comenzaba a desmoronarse, no solo por fuera, sino desde adentro. La salud de Franco era crítica, el dictador estaba ingresado en el hospital ausente de la vida pública, sostenido por maguenos y por el miedo de comienzo no sambra en las calles. Los rumores se cruzaban con el silencio, ¿había muerto ya? ¿Quién mandaba? ¿No? Pero lo que muchos no sabían era que ese octubre no solo era el final biológico de un hombre, sino el principio del colapso político no entreprendísimo. En menos de 30 pertas, España vivió esa ecuación que estremecerrón al mundo, protestas silenciadas con dureza, fracturas internas dentro del régimen y una creciente presión internacional que todo parecía controlado, todo parecía fuerte. Pero octubre demostró que era cuando un gigante se tambalea, no hagan silencio. Al finales de septiembre de 1975, el régimen franquista dio una de sus últimas señales de fuerza. 5 nativistas fueron exijos sumarísimos. Fue una decisión calculada, pensada para reafirmar autoridad. La reacción internacional fue inmediata y abrumadora. Embajadas españolas fueron rodeadas, se rompieron relaciones diplomáticas, gobiernos aliados se distanciaron, incluso el Vaticano expresó su condena. Por primera vez en décadas, el franquismo no solo era cuestionado, era rechazado a nivel global. Mientras tanto, dentro del país, Franco estaba gravemente enfermo, sufría de problemas intestinales, hemorragias, insuficiencia renal, estaba ingresado en el Hospital La Paz de Madrid, su rostro ya no aparecía en televisión, su voz ausente. Los rumores sobre su muerte, pensión, la prensa internacional hablaba de lo paso al del túmido dictador de Europa, pero en España, la censura aún protegía la ilusión de continuidad. Los sectores más duros del régimen intentaban Manuel Coronel, temían que sin Franco el país se desbordara, meñazor tanto el rey en funciones. Juan Carlos guardaba silencio, sabía que repaso en falso podía desencadenar una reacción militar. La situación era tan tensa como frágil. En las calles, la ciudadanía estaba inquieta, no por el dictador, sino por lo que vendría. Nadie confiaba en las instituciones, nadie sabía si la transición sería posible o si todo volvería. Y Franco luchaba por respirar, su régimen comenzaba a respirar. En este episodio, el protagonista no es Franco, que ya no podía hablar, sino él podía hablar en disputa, porque en octubre de 1975, más que nunca, el verdadero. En el Consejo del Leño, algunos ministros intentaban reacomodarse. Los más duros, como José Antonio Girón o Blas Piñar, pedían los principios de la fin de julio, pero otros más pragmáticos hablaban de reformas graduales. En el hospital, Franco estaba inconsciente la mayor parte del tiempo. Las decisiones médicas eran gestionadas por su entorno más íntimo. Su esposa Carmen Polo, su yerno Pogal Martínez Bordiú y unos pocos generales de confianza. Nadie sabía con certeza quién firmaba las órdenes del día. Algunos escuran que durante varios días España fue gobernada por una sala de el santo del rey Juan Carlos era observado con atención, nominalmente tenía poder intervenir, pero no podía usarlo sin provocar rupturas, aún no había tomado decisiones o clave. Su estrategia era clara, esperar el momento. En paralelo, la oposición política, aún ilegal, comenzaba a reactivarse. En el exilio, dirigentes del PSOE, del PSI y de la democracia cristiana mantenían contactos discretos. Dentro del país, algunos sindicatos preparaban huelgas. Los ciudadanos sin más conducción protesta. Y en las altas esferas del éxito, las sensiones, había rumores de plan B. Algunos sectores no descartaban un golpe interno si remostrada debilidad o inclinación hacia la apertura. Por eso, cada gesto, cada declaración, cada silencio, era analizada con luz. El protagonista de ese octubre rojo no fue un solo hombre. Francisco
las morinandos en cámara lenta. Octubre de 1975 comenzó con el ego reciente de las últimas execuciones fremadas por Franco. A nivel internacional, el régimen te encontraba más aislado que nunca. A Italia retiró la acción embajador. En Socia, el Parlamento pidió sanciones. En París, personas rodaban la embajada española. En el Vaticano, el Papa Pablo VI se expresó públicamente su pesar. El franquismo había cruzado una línea y el mundo respondió. Mientras tanto, en España, Franco se encontraba al egresado de urgencia. Una hemorragia gástrica seguida de varias complicaciones pulmonares y renales lo dejó comamente fuera de funciones. Fue trasladado de El Pardo al Hospital La Paz de Madrid, donde sería sometido a múltiples intervenciones, pero su cuerpo no resistía. Los partes médicos eran contradictorios. Algunas al pamo, brillo negrido, algunas al parongue, prosivo tobarna, o contractiotra, just flebski, trasquosi delit al pillan, one da frimodos en diversiones o prosen as don de estado crítico y reversión. Sin embargo, desde el gobierno, la consigna era clara, no muestra debilidad. El aparato del Estado siguió funcionando como si nada pasara. Las cortes se reunían. La prensa oficial hablaba de normalidad, pero puertas a Carlos Arauro, presidente del gobierno de ficción, el relato ficción, el rebalto ficción, el lepete que el espíritu de Leitín, de Julio Seguevo y que España segura adelante con orden y disciplina, pero su rostro transmitido en televisión le altaba preocupación, su entorno estaba y él dioses. Simplemente esperaban que todo colapsara. En las calles, el aviante hora de tentación, no se veían tanques ni maricadas, pero había algo en el aire, era un murmullo contondo, las universidades eran vigiladas. Se prohibían concentraciones. Los cuerpos de seguridad recibieron órdenes, y a pesar de eso, la vida se escapaba del control. El 10 de octubre se reclutó una protesta espontánea frente al Ministerio de Justicia. Una veintena de jóvenes colocó flores, el pancartas pidiendo amnistía para los presos políticos, el cual le ofrecieron y dispersados en minutos. No salió en prensa, pero las imágenes que se le aplicaste en Tom, dentro del hospital, Franco sufría nuevas complicaciones, fue conectado a diálisis. Recibió transfusiones continuas. Se le aplicaron marcapasos artíficos, pero su conciencia no regresó. En los despachos del poder, surgió una pregunta peligrosa. ¿Debería declararse? Los sectores más duros se negaban. Para eso Franco seguía gobernando, los inajabara, no fermara, no respirara, sin duda. Preparó Juan Carlos, pensaba persona. Alrededor de una vez, entre funciones centrinas de finales de septiembre, comenzó a tomar contacto directo con figuras clave, diplomáticos, empresarios e incluso antiguos exiliados moderados. El 25 de octubre se convocó una reunión extraordinaria en Zarzuela. Algunos asistentes recordaron aún no hay el silencio con el que se habló del hablamiento. Y otros Gieco le dio clave, 3 de octubre de 1975. Y esa idea, ante las Cortes, John Carlos fue proclamado rey de forma oficial. Colt Franco aún no había muerto, lo hizo con un discurso sobrio que incluía una frase que marcó un antes y un después. Mi voluntad es ser rey de todos los españoles, sin excepción. Fue la primera grieta pública en el blongo del régimen. La recaudación no se hizo. Al decir de la edición al nacional, algunos dirigentes veteranos, algún con su dirigentes veteranos no expresaron su malestar. Consideraban que el rey debía limitarse custodia y el legado de Franco. En cambio, Juan Carlos había dado señales claras de que pensaba construir su propio. En los días, señor, la certidumbre se intensificó. El 3 de noviembre, los médicos emitieron un parte grave. El 7, Franco sufrió una parada cardíaca. El 7, otra intervención fallida. El 15 se dejó de hablar de recuperación, pero octubre ya había cumplido su misión, había desnudado el régimen. El miedo ya no era del migo, el modera, el mosent viña, huyó a España,
había cambiado sin hacer bueno, lo que no se dio en los telediarios de octubre de 1975, pues que a lo más importante. Años más tarde, con la desclasificación parcial de documentos y los tesónomios de algunos protagonistas, salieron a la luz los temores reales que vivían dentro del régimen. Por ejemplo, se supo que durante las semanas más críticas de la Brancat de Franco, existía un protocolo interno denominado Operación Luchero pensado para asegurar el control militar. También se reveló que dentro, como hicieron el Bidula de división, algunos altos mandos estaban preparados para acatar una transición bajo Juan Carlos Boñador o dos vinculadores a los sectores más radicales. Planteaban la posibilidad de tomar el control. Incluso dentro del Consejo del Reino hubo debates acalorados donde quiaue sugerir que se debía algar la agonía institucional del dictador para enmendar la cojín del aparato. Es decir, no se traba solo de un hombre en coma, se traba de un régimen que no sabía cómo soltar el poder sin perderlo todo. Mientras tanto, la prensa oficial seguía manteniendo una fachada continuidad en la vial, el priciera señal sinal, presioya mentaña el palawan abiertamente ta vasalla del último bastión autoritario de Europa Occidental. El actor no fue solo un mes tenso, fue suda luego de máscaras donde todos sabían que Celón estaba por caer. El mes de octubre de 1975 dejó cicatrices silenciosas. Fue el último mes completo del franquismo y también el primero de una España que sin saberlo comenzaba a transformarse. Pero esa transición no fue ni limpia, fue caótica, inquieta, plagada de contradicciones. La principal consecuencia fue el nacimiento de una monarquía heredera del franquismo que se vería obligada a convertirse en el monstruo del cambio. Juan Carlos I, al aceptar formalmente el trono antes del fallecimiento de Franco, marca un camino distinto, no exento de riesgos. Pero el legado más profundo fue el del silencio colectivo. Durante décadas, octubre del 75 fue contado como una simple antesala del 20 de noviembre. Poco se habló del clima asfixiante, de los intentos de frenar el cambio, de las decisiones tomadas en despachos oscuros. La generación que vivió ese octubre guardó muchas cosas, algunas por miedo, otras por respeto y muchas porque el país no estaba listo para escuchar lo que realmente ocurrió. Hoy, al mirar atrás, entendemos que ese mes fue decisivo, que aquí comenzó no el fin, sino la transición entre dos Españas, la que no querría cambiar y la que ya no podía seguir. Octubre de 1975 fue un mes de contradicciones. Murió un régimen pero sin funeral. Cayó un orden pero sin derrumbe. Nació una nueva etapa, sin hombre, sin guancías, sin... Lo que se vivió en ese mes no fue una revolución, fue una fractura lenta, silenciosa, incómoda. Fue el sonido del poder oxidado crujiendo sin romperse del todo. Ya no sé, al veces con pasos firmes, al veces temblado. Salud, pero cada decisión que voltamos por sentada convencional. ¿Eh? Sí, esta historia te ha hecho mirar con otros ojos. Y sí te ayudo a entender que las transiciones no son simples ni heroicas, sino humanas, perdón, salvonchen o azuaya, per cuanto, escucha. Porque en el próximo episodio, al paso de Otoni las declaraciones finales de Franco, escuchamos la voz del dictador por última vez. Descubriremos que quiso dejar dicho al país, justo antes de desaparecer para siempre.